para que nos pueda dilucidar, para que nos pueda ayudar a comprender, sobre todo desde el ángulo constitucional, cuál puede ser una tercera vía, cuál puede ser un camino hasta ahora tal vez insospechado, hasta ahora tal vez no visto por los actores políticos nacionales, es que nos acompaña aquí en la mesa de conversación el doctor Pedro Hernández. Él es experto en Derecho Constitucional y a quien vamos a hacer varias consultas esta noche. Pedro, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Omar, a ti más bien, gracias por la invitación y a tus órdenes. A ver, empecemos diciendo lo siguiente. Quiero rescatar en esta ocasión algo bastante especial y poco común en este programa, las palabras de la congresista Karina Beteta. Ha hecho un comentario sobre si este es un problema de Estado, este es un problema digamos, una crisis nacional o es una crisis de gobierno. Yo sé que todavía no estamos entrando al análisis constitucional, pero queremos abusar de tu buen análisis del espectro nacional para que nos digas, ¿esta crisis nace de la poca expertise del Ejecutivo y del Gobierno, por tanto, o es que se encontraron dos poderes que desde el inicio no supieron manejar las cosas? Yo creo que, en primer lugar, no hay que cometer el error de ver lo constitucional muy alejado de la política. Eso yo, coincido contigo. Un analista clásico del derecho público francés, André Bourdieu, decía que el derecho constitucional es la juridización de los fenómenos políticos. Entonces, la vinculación es muy estrecha. Evidentemente, no tiene el apasionamiento de la política en sí, pero el derecho constitucional te trata de dar ciertos parámetros que procuran ser objetivos. Yo creo, muy aparte de quien lo diga, que creo que sí hay un argumento que por lo menos podríamos pensar. Yo creo que una de las cosas que en la crisis política definen en muchos casos los actores y los rumbos y los desenlaces es el hecho de la intensidad. Y creo que eso es algo que no estamos viendo o analizando con mucho sentido crítico. Hay muchos que han dicho que este tema es una suerte de réplica de lo que pasó el año 2001, cuando hubo esta salida abrupta del entonces presidente Fujimori. Año 2000, ¿no? El año 2000-2001, ¿no? Pero hay un detalle que a veces no se ha terminado de contar, y es un poco, y esto se puede contrastar con la información de entonces. En ese momento, el desenlace al que se arribó fue un desenlace absolutamente concordado. Y concordado porque se dio como resultado de una mesa de diálogo, que por cierto, este es un dato importante, estuvo patrocinada por la OEA. Vamos a ser claros, la OEA tiene a Venezuela con problemas serios y no decide meterse todavía por la razón que fuere. Pero en ese momento sí se participó. O sea, ¿por qué mencionamos esto? Porque creo que ese es un factor importante. La crisis de ese momento tenía una magnitud internacional. Sí. Porque venía desde el cuestionamiento de la elección, la reelección, con su fundamento no, un cuestionamiento de la legitimidad, y parecía que el sistema se caía. Yo no veo esa intensidad el día de hoy. Yo creo que hay una crisis generada en principio por los dos actores políticos. Yo en eso voy a tratar de ser lo más objetivo que se puede. Yo creo que el Congreso sí ha tenido errores que a la vista de la población pueden haber sido probablemente un poco más exagerados, pero errores han habido. Creo que no ha elegido bien la defensa de sus temas, su propia agenda política. Creo que se quedó un Congreso mayoritario muy con el ojo ensangrentado por perder una elección ajustada, difícil. Y al frente ha tenido un ejecutivo que por mucha tecnocracia no tuvo la capacidad política de entender que la política es eso, es negociar. Dos preguntas rapiditas. Por favor, Omar. Se desprenden de tu respuesta. Primero, ¿este Congreso consideras que ha sido obstruccionista? Yo creo que viendo las cifras, digamos, objetivas, que por ejemplo ahora en la presentación que ha tenido el primer ministro y el ministro de Justicia, que ha mencionado varios congresistas, me parece que el congresista Torres, los números no dicen necesariamente eso. Es más, los pedidos de facultades legislativas se otorgaron. El número de leyes que se presentaron, creo que es un 2.7%, me parece, el total que ha sido archivado, con lo cual lo otro se tramitó, etc. Entonces, no me parece que podría hablarse de un obstruccionismo. Yo sí creo que probablemente lo que puede haber fallado es no trabajar una agenda conjunta, y tal vez el contexto venía por el enfrentamiento previo electoral que me parece ha marcado un poco la pauta. Nunca se terminó de comprender desde el lado del Fujimorismo. Nunca se comprendió, y creo que el lado de los dos.
Y por eso creo que aquí, más allá de una crisis de actores, es una crisis en general de la concepción de la política. Yo creo que no hay mucha capacidad de negociación de ambos lados. Y precisamente por esa concepción que genera la actitud del Congreso en los últimos 3 años, es que en su momento, hace menos de una semana, el exministro Torne, exministro de Economía, mencionó él mismo que el Congreso no había sido obstruccionista. Y hoy, en la tarde, mientras se presentaba el premier del Solar en el Congreso, luego de un parangón histórico al que nos tiene acostumbrado el congresista García Belaunde, dijo que también en algún momento ha habido congresos obstruccionistas. Mencionó, por ejemplo, el Congreso del primer gobierno de Belaunde, etcétera, pero que en comparación este no lo había sido. Sin embargo, te invito a que escuchemos las declaraciones del Solar en el Congreso. Llegó muy sonriente y saludó a todos los presentes. El jefe de Consejo de Ministros se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso para dar a conocer los alcances del proyecto de adelanto de elecciones al 2020. Salvador del Solar estuvo acompañado del ministro de Justicia Vicente Ceballos, quien también fue citado por la mesa de trabajo que es presidida por Rosa Bartra. Durante su exposición, del Solar lamentó que a menos de 24 horas de que el presidente Vizcarra sostenga una reunión con Pedro Laechea, se creen comisiones para investigar a las encuestadoras y saber qué tipo de relación tienen con el gobierno. Ahora resulta que tenemos una comisión investigadora para ver si el Consejo de Ministros efectivamente autorizó al presidente a hacer la propuesta que estamos discutiendo, o que hay incluso una comisión para investigar, o un subgrupo para investigar a las encuestadoras. Quisiera, con todo respeto, señora presidenta, que no tomemos esto a nivel personal. Respecto a los enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo, del Solar aseguró que hay polarizaciones extremas que, según él, no deben seguir avanzando. Que no lo tomemos a nivel personal, sino como parte de la dinámica que estoy describiendo. Es más, con total transparencia, podemos reconocer lo mismo del otro lado. Porque las dinámicas de polarización extrema en la que nos encontramos hacen que cada parte se sienta tan amenazada que recurra a los mismos mecanismos. Y entonces se puede decir, por ejemplo, que la eliminación de la reelección es una herramienta de la misma naturaleza, pero esta vez utilizada por el Poder Ejecutivo. O que la revisión de la inmunidad es una herramienta así de extrema, pero utilizada por el Ejecutivo. O lo mismo respecto del repetido uso de la cuestión de confianza. Del Solar pidió a los congresistas poner un paréntesis a las diferencias y recomendó que no tomen la propuesta de adelanto de elecciones como una medida para debilitar al Congreso. Muy bien. A ver, Pedro, antes de analizar los detalles que ha dado el premier del Solar con respecto a lo que aquí llamamos las tenazas del fujimorismo, ¿verdad? El fujimorismo ha activado con furia comisión de fiscalización, comisión de constitución, esperemos no. Y también te vamos a pedir un comentario sobre eso, esperemos no, en noviembre, que es el mes indicado, en la comisión de presupuesto. Sería el acabose. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, antes de llegar a hablar sobre lo que ha comentado el ministro Salvador del Solar, hace 6 días el presidente del Congreso escribió una retahíla de preguntas, ¿verdad?, precisamente para que los especialistas en Derecho Constitucional puedan expresarse. La primera pregunta, puntualmente, y la tengo aquí escrita, es: ¿se afectaría, dijo Pedro Laechea, el modelo constitucional peruano de sentarse el precedente de adelanto de elecciones? A ver, el profesor Alexi estuvo la semana pasada por acá. Él dice que en la Constitución existe lo que se llama lo constitucionalmente prohibido, que no se puede hacer, lo constitucionalmente necesario, que se manda a hacer, y lo constitucionalmente posible, que es lo que dentro del marco constitucional se puede realizar. El tema del adelanto de elecciones es evidente que el día de hoy no está en la Constitución. Pero también es verdad que si la Constitución contempla un mecanismo de reforma, es posible activarlo. Entonces, ¿es posible que se pueda dar? Sí. Yo creo que el tema viene más allá de la forma y el mecanismo, es aquello que quieres como contenido variar. Entonces, en todo caso hay que dejar que los espacios y los actores autorizados para la discusión lo deliberen. Si ellos deciden que sí, me parece que podría ser un tema que, respetando los conceptos básicos del modelo, no pueda aprobarse. Porque en esta primera pregunta que planteaba Laechea hay una palabra clave, ¿verdad?, que es precedente. Sin embargo, muchos niegan el supuesto precedente ya existente del año 2000
dicen lo siguiente, ¿no? A ver, el problema político del año 2000 realmente fue distinto, era ni más ni menos que la caída de una dictadura. Lo hemos conversado hace un rato. Pero la fórmula, intensidad es distinta, claro. Pero la fórmula legal ya existe. Sí, claro. Por lo tanto, basado en ese precedente ya preexistente, el presidente actual de la República, Martín Vizcarra, podría entonces ejecutar sus deseos, ¿verdad? Es que justamente en eso quería terminar. Que depende cómo yo pueda entender el término precedente. Porque precedente jurídico sobre el tema ya existe, y es el del año 2000. La pregunta es, ¿ese precedente en materia constitucional solo involucra lo jurídico o también tiene una dimensión política? Y ahí creo que sí es un problema. ¿Por qué? Antes de venir acá, saliendo de dictar clases, conversaba con unos profesores y un profesor puso un ejemplo que me pareció muy gráfico. Acá, en lugar de sentarse en una habitación a tomar un café y conversar y resolver los problemas con la negociación que es inherente a la política, lo que se quiere hacer es un hueco en la pared para que se vayan los dos. Y eso creo que es lo que como precedente político sí estaría mal. Por eso es que la intensidad debería justificar la utilización del cambio constitucional. Pero si por cada cosa que yo malentienda voy a terminar cambiando las reglas, yo creo que ahí está el mal precedente político. De las palabras del Premier, yo me quedo con una idea que la he notado. Él dice, las partes involucradas se sienten amenazadas. Yo creo que ahí está el problema. El problema no es un problema jurídico, el problema es un problema de actitud respecto a lo que concibo como política. Porque así como no puede haber médico que le tenga miedo a la sangre, no puede haber político que tenga miedo a negociar o que no tenga la capacidad y la apertura de sentarse a ver opciones distintas. Y creo que ese es el gran problema. Es más, el señor presidente en el video que nos has mostrado, por ejemplo, señala el número de interpelaciones, el número de estaciones de preguntas, de pliego. Habría que decirle que eso es parte del marco constitucional y ejercer eso en el prejuicio un poquito desfasado de que el Congreso, su primera labor es legislar. Creo que es un error conceptual bien serio. ¿Por qué? Porque hoy en día está demostrado que la primera labor que realiza el Congreso no es legislar, es fiscalizar, porque por un tema técnico, por un tema de complejidad de los problemas, por un tema de sistematicidad, el que más legisla es el Ejecutivo. El Congreso representa fiscalizando, y la Constitución establece esos mecanismos. Entonces, el que se parta de la premisa que el cumplimiento de la función de mi antagonista va a ser asumida como una amenaza, yo creo que es un problema actitudinal bastante serio. Ahora, para que nos saques de dudas, tú como especialista, fiscalizar que se haya convertido en la actualidad, o que tal vez siempre haya sido la primera actividad del Congreso, no significa necesariamente que cuando se ejecute esta fiscalización desde el Congreso se esté viviendo una crisis, necesariamente. En absoluto. Te lo preguntaba por qué. Porque no nos basemos en supuestos precedentes anteriores, aunque esto sea una redundancia. Basémonos en que si de aprobarse la propuesta de Martín Vizcarra se convirtiese en un precedente, ¿crees tú que los presidentes que vengan hacia adelante, simplemente porque el Congreso hace su trabajo de fiscalización, diga, bueno, estamos en una crisis, es que yo creo que justamente eso es lo cuestionable, o por lo menos lo criticable de este precedente político? ¿Por qué? Porque la lógica es... ¿Eso entonces que sería un mal precedente? Yo sí creo que sería un mal precedente en la perspectiva política, porque a nivel jurídico es posible. Es posible. En lo político me parece un pésimo precedente. ¿Por qué? Porque se trae abajo varias cosas que son parte de la racionalidad y de la actividad política. La primera ya la mencioné. Un político tiene que saber negociar. Y esa capacidad de negociación supone muchas veces respirar un poquito, sí, acercarnos, dejar de ver los puntos de discordia y buscar los puntos de entendimiento. Eso requiere tiempo, eso requiere la capacidad de entendimiento, eso requiere, para empezar, no personalizar. Pero si yo voy a ver cada cosa que hace el antagonista como una amenaza, yo creo que ahí hay un factor que es lo que está distorsionando el tema. Y para mí el problema no es el señor del Solar, de quien yo no dudo sus intenciones, ni el propio presidente Vizcarra. Yo creo que es un problema del propio sistema político. La ausencia de partidos políticos hace que no haya gente justamente entrenada en este oficio de la negociación, de la búsqueda de puntos de entendimiento. Y creo que esa tal vez, sería la principal reforma a hacer. No decoraciones al edificio constitucional, sino
ver si los cimientos realmente están basados en algo tangible. Yo no entiendo una democracia sin partidos políticos. Yo no entiendo una democracia con un sistema electoral malo. Yo no entiendo una democracia donde los antagonistas no entiendan cuál es la competencia del otro y cada vez que te pide una información vas a pensar de que se está atacando. Yo creo que eso es un problema más que jurídico, pienso actitudinal. A ver, Pedro, en esta última parte de la entrevista, ilústranos por favor sobre detalles del procedimiento. Esta propuesta ha sido planteada ya hace casi un mes, sino más de un mes. Claro. ¿Hasta cuándo se puede alargar? Porque desde nuestro análisis, desde nuestra reflexión, nos podemos estar equivocando, claro está, nosotros creemos que el Congreso tiene más tiempo que el propio presidente. Primero porque el presidente es el de la propuesta, pero segundo porque, nuevamente, oteando en el escenario político, tal vez el presidente sienta que a medida que pasa el tiempo las cosas se le pueden salir de las manos. No en vano, muchos ya le están criticando hacer un uso bastante exagerado de lo que se llama un tinte populista, ¿verdad? Ya eso es un análisis más político. No sabemos exactamente cuál será el Vizcarra de octubre, cuál será el Vizcarra de noviembre, a qué llegará si es que no consigue lo que quiere. Pero como dices tú, volvamos al tema que nos acoge. ¿El Congreso hasta cuándo podría dar largas en este tema? ¿O tiene un tiempo finito para poder concretar una respuesta? A ver, en primer lugar, no existen plazos para discutir un proyecto de ley. Lo que existe son procedimientos que normalmente se atienden en base al criterio del orden de llegada. Pero es verdad, las propuestas del Ejecutivo, por mandato constitucional, tienen la posibilidad de que se pida una celeridad. Pero la celeridad no está establecida, pues, ¿sabes qué? No 5, sino 3 días. No, es dentro de la lógica del funcionamiento del Congreso. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que han estado en un periodo justamente de instalación de comisiones. Y eso no es por la propuesta del señor Vizcarra, es porque todos los años quien trabaja en el Congreso o tiene vínculo con el Congreso sabe que en el mes, entre julio y agosto se conforman las comisiones. O sea, ese es prácticamente un mes perdido. Pero no es por los congresistas, es por la dinámica de renovación anual que tiene el propio Congreso de sus comisiones. La congresista Indira Wilca señalaba hoy en la mañana que lo normal es que para mediados de agosto ya las comisiones hayan empezado sus funciones. Entre mediados y fines de agosto. Ya. No hay que olvidar, ojo, no hay que olvidar que aquí ha habido una situación distinta. Ha cambiado el número, la conformación de bancadas y eso ha exigido hacer un replanteamiento de cuadro de comisiones. Entonces, ese tiempo que la congresista Wilca señala puede haber sido válido para una situación normal. Pero cuando hay este cambio interno, la negociación nuevamente supone unos días más, ¿no? Llevado el caso al extremo absurdo, ¿nos podríamos pasar, digamos, derivando en posibilidades con respecto a la propuesta de Martín Vizcarra hasta el 2021? Bueno, en teoría yo creo que no podría ser eso razonable, ¿no? Porque si hay un pedido especial de una atención diligente, creo que tendría que tener una cierta prioridad. Además porque el propio proyecto es para elecciones del 2020. No, pero además porque creo que además de los plazos electorales que son importantes respetar, yo creo que también la propia situación del país no espera mucho. Yo he tenido oportunidad estas semanas últimas de viajar a varios sitios del país por temas profesionales y de verdad que el país está un poco paralizado, por no decir bastante. Parece una elección mejor dicho, parece una parálisis que yo solamente he visto en época electoral, cuando hay elecciones generales, que la gente está como un poco más, pues, acá estamos prácticamente año y medio en esta parálisis. Entonces yo creo que el tema no debe dar para más. Entonces debería fijarse una posición, si se va a aprobar o no se va a aprobar, y sobre eso el escenario que viene habrá que enfrentarlo con el contexto que sea propicio, ¿no? Una última consulta. Como nos tiene acostumbrada la izquierda en los últimos 25 años, obviamente luego de un análisis propio de ellos, legítimo además, siempre está la propuesta fundamental de cambiar de Carta Magna. Hoy lo volvió a repetir en una locución bastante bien sostenida el congresista Quintanilla del Nuevo Perú, precisamente cuando tomó la palabra en la presentación del premier Salvador Solar, y volvió a proponer eso. ¿Crees tú que una constituyente podría ser una tercera vía? Me refiero en la inmediatez del tiempo. Sí, claro. O una constituyente es recomendable para plazos de mayor tiempo y además en escenarios menos convulsos. Yo creo que en esto hay que recordar un poco lo que ya muchos conocedores de este tema han dicho. El profesor Manuel Vicente Villarán decía que uno de los deportes nacionales del Perú es hacer y deshacer constituciones. Sí, claro. Y me imagino que lo decía con algo de conocimiento, ¿no? Porque a pesar de que se han hecho y deshecho constituciones, seguimos igual.
Entonces yo no sé si es un problema necesariamente constitucional o es un problema, como decía, tal vez de cultura, tal vez de capacidad de negociación. Pero el problema es que tenemos que quitar un poco esa perspectiva de cambiar la Constitución cuando no podemos sentarnos a buscar soluciones. Normalmente la dogmática constitucional te dice que una Constitución se cambia cuando realmente tú vas a cambiar de fórmula política de un país. ¿Y qué es la fórmula política? Es lo que ideológicamente es la esencia de una Constitución. El catálogo de derechos fundamentales, la forma del Estado, la forma del gobierno, la parte económica, etc. Si tú no tocas esos aspectos, no hay razón, por lo menos en la dogmática seria, para cambiar una Constitución. Porque, y ahí vienen los precedentes, porque si la lógica es a cualquier pequeña disputa voy a buscar solucionarla con un cambio de Constitución, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Y nos hemos pasado, mientras otros países consolidaban estabilidad con constituciones duraderas, nos vamos a seguir buscando en lo jurídico las soluciones que muchas veces tiene que dar la clase política. Muy bien. Pedro Hernández ha estado con nosotros, amigos. Él es experto en Derecho Constitucional. Espero que tanto para ustedes como para mí, aquí en esta mesa, nos haya ayudado a comprender un poco mejor el panorama. Como ya hemos escuchado, en resumen, aquí hay una responsabilidad compartida y, por lo tanto, la solución debe venir de un entendimiento compartido. Difícilmente, en política, uno de los grupos tiene que quedar estrictamente con su capacidad.